Un desconocido le abrochó el vestido de novia. El jefe de la mafia le susurró al oído: «Tu novio te ha traicionado, pajarito. Estoy aquí para cobrar». Isabel Thornton, de 27 años, estaba delante del espejo con su vestido de novia, sin saber lo que le esperaba. En 2 minutos, un hombre al que nunca había visto le subiría la cremallera y destrozaría su mundo para siempre. En 2 horas, estaría a bordo de un jet privado con destino a Nueva York y al secreto que había enterrado durante 9 largos años. Sería su salvación o su completa destrucción. Pero en ese momento, Isabel Thornton era simplemente una novia, de pie en la suite nupcial del Hotel Fairmont CP Play Plaza de Boston, luchando con la obstinada cremallera de su espalda y soñando con escapar de una vida que no le había mostrado más que crueldad. Su largo cabello negro caía en ondas sueltas por su espalda. Sus ojos azul grisáceos, del color del cielo antes de la tormenta, brillaban con algo que no era precisamente alegría. Las ojeras se cernían bajo ellos, recuerdo de años de noches sin dormir y turnos interminables. El vestido de novia de encaje de segunda mano le quedaba un poco holgado a su delgada figura. El diseño con hombros descubiertos revelaba unas clavículas que sobresalían con demasiada nitidez bajo su pálida piel. En menos de una hora, se convertiría en Isabel Brooks. No amaba a Tyler, pero él era seguro, era estable, era su billete para salir del infierno. O eso creía ella. Si esta historia te emociona, dale a me gusta, compártela con alguien que disfrute del romance oscuro y suscríbete para no perderte lo que sucede a continuación, porque a veces el hombre que te secuestra es el único que realmente te ve tal y como eres. Isabel se echó hacia atrás, tratando de alcanzar la obstinada cremallera, pero sus dedos solo agarraron aire. Soltó una suave risa, con la voz temblorosa por los nervios. «Rachel, ¿puedes ayudarme?» «No alcanzo». La voz de su mejor amiga llegó desde la silla junto a la ventana, sonando extraña, como si la estuvieran estrangulando suavemente. «Un segundo, ya voy». Isabel se volvió hacia el espejo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Respiró hondo para calmarse. Entonces lo sintió. Una mano tocó la piel desnuda de su espalda, justo donde se detenía la cremallera. No eran los dedos delgados y familiares de Rachel. Esta mano era grande, cálida, con dedos largos y fuertes, que presionaban a través de la fina tela como si nada se interpusiera en su camino. Isabel se quedó rígida. La mano comenzó a subir la cremallera lentamente, milímetro a milímetro, rozando deliberadamente cada vértebra de su columna vertebral, como si las estuviera contando. El aliento de alguien rozó su nuca, cálido y pesado, con aroma a sándalo mezclado con tabaco caro. A Isabel se le puso la piel de gallina desde la nuca hasta la columna vertebral. Esbozó una risa temblorosa. «Rachel, ¿qué estás haciendo? ¿Estás intentando asustarme? Es el día de mi boda». No hubo respuesta, solo la cremallera continuando su agonizante ascenso, insoportablemente lento, acompañado por la respiración constante justo detrás de su oreja. Isabel levantó los ojos hacia el espejo y su corazón se detuvo. No era Rachel. Detrás de ella había un hombre con ojos gris acero, fríos como el metal templado, que la miraban fijamente a través del cristal. La mirada de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Era casi 20 centímetros más alto que ella, y sus anchos hombros bloqueaban casi toda la puerta detrás de ellos. Sus músculos sólidos se ocultaban bajo un traje negro perfectamente entallado que envolvía su cuerpo como si hubiera sido esculpido en piedra. Su cabello oscuro estaba cortado corto y pulcro. 3 días de barba incipiente ensombrecían una mandíbula afilada como una cuchilla, y una larga cicatriz le recorría la sien izquierda hasta el pómulo, estirada como la marca de la muerte que una vez casi se lo llevó. Un reloj Patek Philippe brillaba en su muñeca mientras sus dedos terminaban su tarea. La cremallera del techo se cerró con un sonido similar al de una bala al ser introducida en la recámara, en el silencio mortal de la habitación. Isabel quería gritar, pero tenía la garganta cerrada. Quería correr, pero sentía las piernas clavadas al suelo. El hombre no dijo nada, simplemente se quedó allí, con una mano aún apoyada en la cremallera de su vestido, los ojos moviéndose lentamente desde su rostro hasta sus hombros desnudos, bajando por las curvas que se adivinaban bajo el encaje, y luego de vuelta a sus temblorosos ojos azul grisáceos.
La miró como si fuera algo que acababa de comprar, como si le hubiera pertenecido mucho antes de que ella se diera cuenta. Sus labios se curvaron en una fría sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Una sonrisa que hizo comprender a Isabel que por mucho que gritara, suplicara o intentara huir, el final no cambiaría. Él ladeó la cabeza y habló con voz baja y pausada, como si hubiera sopesado cuidadosamente cada palabra. Eres más hermosa de lo que esperaba, pequeño gorrión. Isabel tragó saliva, luchando por recuperar la voz. ¿Quién eres? La sonrisa en sus labios se hizo más profunda, pero sus ojos gris plateados permanecieron fríos. Soy Luca Benedetti y a partir de este momento, me perteneces. Isabel dio un paso atrás. Su espalda chocó contra el tocador y los frascos de perfume y los estuches de polvos hicieron un ruido seco. Pertenecer a ti, siseó, con la voz temblorosa pero esforzándose por mostrar valentía. Estás loco. Me voy a casar. Tyler me está esperando ahí fuera. No puedes tocarme. Se dio la vuelta y se abalanzó hacia la puerta que daba a la habitación contigua, donde se suponía que estaba Rachel. ¡Rachel!, gritó. ¡Rachel, llama a la policía! Alguien ha entrado a la fuerza. Pero cuando la puerta se abrió de golpe, Isabel se quedó paralizada. Rachel ya no estaba en la silla. Su mejor amiga estaba inmovilizada por detrás por un hombre con complexión de oso, que le tapaba la boca con una mano áspera, dejando solo sus ojos muy abiertos por el terror. Alrededor de Rachel había otros 4 hombres, todos vestidos con trajes negros, con dispositivos de comunicación en los oídos, rostros fríos y vacíos, inmóviles como estatuas esperando órdenes. Isabel se dio la vuelta, tratando de correr hacia la puerta principal, pero Luca Benedetti ya le bloqueaba el paso, con una mano metida casualmente en el bolsillo y una postura relajada, como si estuviera paseando por un parque en lugar de secuestrando a una novia el día de su boda. ¿Qué quieres?, gritó Isabel, con lágrimas en los ojos. ¡Tyler!, gritó hacia la puerta. ¡Tyler, ayúdame! ¡Que alguien llame a la policía! Luca ladeó ligeramente la cabeza, con un destello de diversión en sus ojos gris plateados, mientras la veía luchar. «Grita», dijo con voz baja y pausada. «Me gusta oírte gritar. Nadie va a venir». Isabel miró a su alrededor desesperada. Agarró un jarrón de la mesa y se lo lanzó directamente a Luca. Él movió la cabeza lo justo para esquivarlo. El jarrón se rompió detrás de él, sin cambiar su expresión. Ella agarró una silla, un espejo, cualquier cosa que tuviera a su alcance, y se la lanzó, chillando como un animal atrapado. Luca permaneció inmóvil, dejando que los objetos volaran a su lado, sin apartar los ojos de ella ni un segundo, como si su resistencia no fuera más que un leve entretenimiento antes de la cena. Cuando Isabel se agachó para quitarse los tacones altos y usarlos como arma, Luca asintió ligeramente con la cabeza. En un instante, 2 guardaespaldas se abalanzaron sobre ella. Isabel arañó y pateó, clavándole las uñas en la cara a uno de ellos y dejándole un largo rastro de sangre en la mejilla. Pero eran demasiado fuertes, demasiado rápidos. Le torcieron los brazos a la espalda, le doblaron las rodillas hasta el suelo y su inmaculado vestido de novia blanco quedó esparcido como pétalos aplastados. «Déjenme ir», gritó, con la voz ya quebrada. «No tienes derecho a hacer esto. Esto es un secuestro. Te demandaré. Llamaré a la policía». Luca se acercó, elevándose sobre ella, y luego se inclinó hasta quedar a la altura de sus ojos. Levantó una mano, con dedos fríos como el hielo, le levantó la barbilla y la obligó a mirarlo directamente a sus impasibles ojos gris plateados. «La policía no puede tocarme», dijo lentamente, cada palabra cayendo como una piedra. «¿Y tu novio?», esbozó una sonrisa. «Aceptó $50,000 por desaparecer. Pequeño gorrión». Isabel sintió que le aplastaban el corazón. «No», susurró. «No, Tyler no haría eso». Antes de que pudiera decir otra palabra, Lucas se enderezó y asintió con la cabeza. El mundo de Isabel se puso patas arriba. Literalmente, la colgó sobre su hombro como un saco de patatas, con el estómago golpeando contra su cuerpo duro como el acero y el vestido de novia cayéndole sobre la cara. Le dio puñetazos en la espalda, le dio patadas salvajemente y gritó hasta que le ardió la garganta. Pero Luca Benedetti la sacó de la suite nupcial, la llevó por el pasillo, atravesó el concurrido vestíbulo del hotel con una novia gritando sobre su hombro,
y ni una sola persona se atrevió a mirarlo durante más de 3 segundos. La puerta del coche se cerró de golpe detrás de Isabel, como un ataúd que se sella. Se acurrucó en la esquina del asiento trasero, con el cuerpo apretado contra la puerta, lo más lejos posible de Luca Benedetti. Su vestido de novia estaba irreconocible, arrugado y estropeado. El encaje estaba roto en varios sitios. Las manchas de la moqueta del vestíbulo del hotel habían manchado lo que antes era un blanco impecable. Las diminutas perlas cosidas al corpiño se habían esparcido por el camino desde la suite nupcial hasta el aparcamiento. El rímel le corría por las mejillas en 2 largas rayas negras, y el cabello oscuro que le había llevado 2 horas peinar al estilista ahora colgaba en nudos enredados como un nido de cuervo. El sub negro avanzaba en silencio, con las ventanas tan oscurecidas que no podía ver el mundo exterior, como si la hubieran tragado a otro lugar donde la luz no podía llegar. Luca se sentó frente a ella, con una pierna cruzada sobre la rodilla y un brazo apoyado con naturalidad en el asiento de cuero, tan tranquilo como si secuestrar a una novia a plena luz del día fuera una rutina semanal. Sus ojos gris plateados la estudiaban sin pestañear, y las tenues luces interiores reflejaban la larga cicatriz de su rostro, que parecía una grieta que atravesaba una máscara perfecta. «Mientes», dijo Isabel con voz ronca. Su voz estaba destrozada de tanto gritar. «Tyler nunca haría eso. Me quiere. Me buscará. Llamará a la policía». Luca no respondió de inmediato. Metió la mano en la chaqueta de su traje, sacó un teléfono y se lo lanzó suavemente al regazo. «Cuidado». Isabel miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Le temblaban las manos cuando lo cogió y desbloqueó la pantalla. Ya se estaba reproduciendo un video. En él, Tyler estaba de pie en una habitación oscura, contando gruesos fajos de billetes. Su rostro no mostraba preocupación ni dolor. Incluso sonreía cuando una voz detrás de la cámara le preguntó si estaba seguro. Tyler levantó la vista, se encogió de hombros y habló con el mismo tono con el que Isabel había oído susurrarle palabras de amor al oído cientos de veces. 50,000. Por supuesto que estoy seguro. No vale la pena rechazar esa cantidad de dinero. Llévatela, no me importa. El teléfono se le resbaló de los dedos a Isabel y cayó al suelo del coche. No podía respirar, no podía pensar. 1 año. Llevaba 1 año con Tyler. Había esperado, confiado, creído que por fin había encontrado a alguien que no le haría daño, y él la vendió por $50,000. Ni siquiera se molestó en negociar. «¿Por qué?», susurró ella con la voz quebrada. «¿Por qué haces esto? No te he hecho nada. Ni siquiera sé quién eres». Luca ladeó ligeramente la cabeza, con la misma expresión impasible, aunque algo brilló en sus ojos gris plateados que Isabel no supo descifrar. «Tú no me conoces, pero yo te conozco a ti. Te conozco desde hace 9 años. 9 años». Isabel negó con la cabeza, tratando de recomponer los fragmentos en su mente. Hace 9 años ella tenía 18. Hace 9 años fue cuando su padre murió en un accidente de coche. «¿Crees que tu padre murió en un accidente?», dijo Luca, con voz baja y lenta, como si estuviera contando un oscuro cuento de hadas. «¿No es así?». Isabel lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué sabes de mi padre?». Luca la miró a los ojos sin una pizca de compasión. «Tu padre no murió en un accidente de coche, pequeño gorrión. Le dispararon 3 veces en el pecho en un almacén abandonado a las afueras de Boston. La sangre se le heló en las venas». «No», susurró. «No, la policía dijo que fue un accidente. Su coche se salió de la carretera. Yo organicé ese accidente», continuó Luca, con un tono monótono, como si estuviera leyendo un informe financiero. «Para que no te vieras envuelta en él, para que nadie viniera a buscarte para cobrar sus deudas. Fui misericordioso, pero una deuda es una deuda». Las lágrimas corrían por el rostro de Isabel, pero ella no se las secó. 9 años. 9 años había vivido con culpa, creyendo que era una hija despiadada que no había llegado a tiempo para despedirse. 9 años depositando flores en una tumba, llorando la muerte de un hombre que creía que había fallecido solo en una carretera desierta de montaña. Lo habían asesinado. Todo había sido una mentira. «¿Por qué?», preguntó ella con la voz ahora hueca. «¿Por qué, padre?». Luca permaneció en silencio durante un largo rato, con sus ojos gris plateados fijos en el rostro empapado de lágrimas de ella. «Porque me debía dinero», dijo finalmente, y decidió huir en lugar de pagarlo. «Nadie huye de mí, Isabel. Nadie».
El todoterreno giró hacia una carretera desierta que conducía a una pista de aterrizaje privada. E Isabel Thornton se quedó allí sentada, con su vestido de novia rasgado, viendo cómo su vida se desmoronaba poco a poco. El jet privado se elevó en la noche, atravesando el cielo de Boston y alejando a Isabel de todo lo que había conocido. Se sentó en un suave asiento de cuero color crema frente a Luca Benedetti, mirando a su alrededor la lujosa cabina, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El destartalado apartamento estudio que había alquilado durante 5 años probablemente no valía más que un rincón del baño de este avión. Candelabros de cristal, alfombras de piel, cortinas de terciopelo rojo oscuro y un minibar repleto de botellas de licor que seguramente costaban más que su salario anual. Luca se sentó allí tranquilamente, como si no acabara de destruir su boda, como si no hubiera revelado que su padre había sido asesinado, como si no la hubiera arrancado de su antigua vida como si fuera una mala hierba. Se desabrochó la chaqueta del traje, se aflojó la corbata y no apartó de ella sus ojos gris plateados. Un hombre enorme, con complexión de oso, se adelantó y colocó una gruesa carpeta sobre la mesa frente a Isabel. Ella lo reconoció de inmediato. Era el mismo hombre que había tapado la boca de Rachel en la suite nupcial, Tony. Luca asintió levemente con la cabeza, y el guardaespaldas retrocedió, quedándose inmóvil como una estatua en la parte trasera de la cabina. Isabel miró fijamente la carpeta sin tocarla. «¿Qué es eso?», preguntó con voz ronca. «Tu contrato», respondió Luca, cogiendo un vaso de whisky ámbar de la mesa y haciéndolo girar lentamente mientras el hielo tintineaba contra el cristal. «Tu padre me debía $200,000. Isabel creyó haber oído mal. «¿Cuánto?», susurró. «$200,000», repitió Luca lentamente, cada palabra cayendo como un martillo. «El principal más 9 años de intereses». Isabel se rió, una risa seca sin rastro de humor. «Mírame», dijo, extendiendo los brazos y señalando su vestido de novia rasgado. «Compré este vestido en una tienda de segunda mano por $80. Tengo 3 trabajos al día y aún así no puedo pagar el alquiler. ¿De dónde crees que voy a sacar $1,200,000? «No necesito tu dinero», dijo Luca, deslizando lentamente la mirada por su cuerpo. «Te necesito». Isabel se puso rígida. «¿Qué quieres?». Luca dejó el whisky y se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. «Trabajarás para mí durante 3 años en mi restaurante de Nueva York, sin sueldo, solo comida y alojamiento. Después de 3 años, la deuda se borrará y serás libre de ir a donde quieras». Oh, hizo una pausa y una fría sonrisa se extendió por sus labios. «Puedo venderte a Victor Klov. Al ruso le gustan las chicas jóvenes, y no es tan amable como yo». Isabel se sintió mal. «¿Esas son mis opciones?», preguntó temblorosa. «¿Ser tu esclava o ser vendida a otra persona?». Luca se encogió de hombros. «Prefiero llamarlo una oportunidad». «Una oportunidad», repitió Isabel con una sonrisa amarga. «Me secuestraste el día de mi boda. Me dijiste que mi padre había sido asesinado, que mi prometido me había vendido. Y ahora llamas oportunidad a convertirme en esclava», asintió sin ningún pudor. «Exactamente». Isabel miró directamente a esos fríos ojos gris plateados. 9 años de resistencia, 9 años agachando la cabeza, tragándose las lágrimas, sobreviviendo. Había pensado que Tyler era su salida, su oportunidad de vivir como una persona normal. Ahora, sentada frente al hombre que lo había destruido todo, no le quedaba nada que perder. Se inclinó hacia adelante como para coger el bolígrafo y firmar. Luca levantó ligeramente una ceja, claramente complacido por su rápida sumisión, e Isabel le escupió directamente en la cara. La saliva se quedó pegada a la mejilla derecha de Luca, justo debajo de la cicatriz. Toda la cabina se quedó en silencio. Tony, que estaba al fondo, ya había sacado su pistola, pero Luca levantó una mano para detenerlo. Lentamente, sacó un pañuelo del bolsillo de su chaqueta y se limpió la cara, con movimientos aterradoramente tranquilos. Cuando sus ojos gris plateados volvieron a posarse en ella, ya no eran fríos. Se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta. «Tienes agallas», dijo con voz grave y gutural. «Me gusta eso, pero escúchame, gorrión». Le agarró la barbilla y acercó su rostro al suyo, rozándole los labios con su aliento caliente. «No vuelvas a hacer eso nunca más. No quiero romperte.
Quiero que te rindas voluntariamente. La soltó y tiró el bolígrafo sobre la mesa frente a ella. Fírmalo. Isabel cogió el bolígrafo con dedos temblorosos, lágrimas corriendo por sus mejillas, y firmó su nombre en el contrato que la ataba a 3 años como prisionera de Luca Benedetti. Nueva York recibió a Isabel con las luces resplandecientes de Manhattan a medianoche y un ascensor privado que la llevó directamente a la última planta del rascacielos. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, entró en un mundo que le pareció completamente irreal. El ático de Luca Benedetti se extendía ante ella como un palacio en el cielo, tan vasto que no podía ver dónde terminaba. Los suelos de mármol blanco brillaban bajo enormes lámparas de cristal que colgaban de los altos techos. Las pinturas originales que ella sabía que debían de ser invaluables. Las paredes, los muebles tapizados en cuero y terciopelo rojo oscuro llenaban el espacio, y una pared entera de cristal revelaba el horizonte de Manhattan, brillando como una alfombra de diamantes. Su pequeño apartamento estudio en Boston podría haber cabido perfectamente en esta sala de estar, y aún habría sobrado espacio. Isabel estaba allí de pie, con su vestido de novia roto, descalza después de haber perdido los zapatos en algún momento del camino. Con el pelo enredado y restos de rímel seco en la cara, se sentía como una mancha en medio de todo ese lujo. Tony la condujo por un largo y silencioso pasillo, pasando por innumerables puertas cerradas, hasta detenerse finalmente en una habitación al final. «Tu habitación», dijo en voz baja, y luego abrió la puerta. Isabel entró y casi se derrumba. La habitación era más grande que cualquier apartamento en el que hubiera vivido, con una cama king size vestida con sábanas de seda blanca, una pared de armarios empotrados, un tocador de caoba y una puerta que daba a un baño privado con una bañera de mármol y grifería dorada. Había bañado en agua fría durante 3 meses de invierno porque no podía pagar la factura del gas. «Hay ropa nueva en el armario», continuó Tony. El jefe las había preparado. «Puedes asearte y descansar. Te verá mañana por la mañana». Salió, cerró la puerta y Isabel oyó el clic del cerrojo desde fuera. Abrió el armario y se quedó paralizada. Dentro había docenas de vestidos, blusas y pantalones, todos de diseñadores famosos. Chanel, Dior, Valentino, nombres que solo había visto en revistas mientras esperaba en clínicas gratuitas. Los zapatos de tacón alto estaban alineados ordenadamente debajo, los bolsos colgaban de ganchos e incluso había un cajón lleno de lencería de encaje cara. Isabel cerró el armario de un portazo. No era una muñeca para que él la vistiera. Se quitó el vestido de novia arruinado y lo tiró a un rincón. Luego entró en el baño. Se duchó con agua caliente, un lujo que no había tenido en meses, pero no tocó ninguno de los costosos jabones o champús que había en la estantería. Cuando salió, se envolvió en una toalla y se tumbó en la cama, negándose a tocar ni una sola prenda del armario. A la mañana siguiente, Tony llamó a la puerta y la acompañó al comedor. Luca estaba sentado a la cabecera de la mesa leyendo el periódico, con una taza humeante de café expreso delante de él. La mesa estaba cubierta con el desayuno: huevos Benedict, croissants, fruta fresca, zumo de naranja recién exprimido, comida suficiente para mantenerla con vida durante una semana. Él la miró, sus ojos gris plateados se deslizaron desde su cabello húmedo hasta la toalla que envolvía su cuerpo, y luego levantó una ceja. «No te gusta la ropa que te he preparado. No necesito tus cosas», respondió Isabel con frialdad. Luca dejó el periódico y ladeó la cabeza, claramente divertido. «¿Así que piensas llevar una toalla durante 3 años si es necesario?» Soltó una risa baja que no llegó a sus ojos. «Siéntate y come, gorrión. Necesitarás fuerzas para luchar contra mí». Isabel miró la comida y luego a él. Sacó una silla, se sentó y no tocó nada. «No tengo hambre». Luca la observó durante un largo rato y luego volvió a su café. «Como desees». Isabel no almorzó ese día, tampoco cenó. El segundo día pasó bebiendo solo agua del grifo del lavabo del baño. Tenía retortijones en el estómago y le daba vueltas la cabeza, pero no le importaba. Era lo único que aún controlaba. Su cuerpo, su hambre, eran lo único que Luca Benedetti no podía quitarle. Podía secuestrarla, encerrarla en esa jaula dorada, pero no podía obligarla a comer. Al tercer día, cuando la luz del sol se filtró a través de las cortinas, Isabel se levantó de la cama y el mundo se inclinó. Se tambaleó hasta el baño, se agarró al lavabo y se quedó mirando su pálido reflejo en el espejo.
Entonces todo se oscureció. Los golpes en la puerta resonaban desde muy lejos, como si provinieran de un mundo al que Isabel ya no pertenecía. Yacía en el frío suelo del baño, con la mejilla apoyada contra el mármol, los ojos entreabiertos, viendo cómo daba vueltas el techo. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Podrían haber sido minutos, podrían haber sido horas. El tiempo había perdido todo su significado una vez que su cuerpo se negó a cooperar. Isabel. La voz de Tony se oyó a través de la puerta. ¿Estás bien? Es hora de comer. Quería responder, pero sus labios no se movían. Su lengua parecía papel de lija. Su garganta, como si estuviera llena de algodón. Lo único que podía hacer era quedarse allí tumbada, ver la luz bailar ante sus ojos y esperar. Isabel. La voz se hizo más fuerte, seguida de golpes urgentes, luego silencio, luego pasos pesados que se alejaban. Cerró los ojos, pensando que por fin la habían dejado sola. Se equivocaba. Un estruendo sacudió la habitación, la puerta del dormitorio salió disparada de sus bisagras y se estrelló contra la pared. Unos pasos rápidos y decididos cruzaron el suelo de mármol y la puerta del baño se abrió de una patada. La luz del dormitorio inundó la habitación, cegándola, e Isabel vio una figura alta y oscura que ocupaba la puerta. Luca Benedetti estaba allí, con el traje desaliñado, el pelo revuelto y los ojos grises plateados muy abiertos, mientras observaba su cuerpo inmóvil en el suelo. Por un breve instante, Isabel creyó ver algo más en esos ojos. No era frialdad, ni control, sino pánico. Corrió hacia ella, se arrodilló, deslizó un brazo bajo su cabeza y espalda y la levantó con delicadeza. Isabel, la llamó con voz tensa. ¿Me oyes? Abre los ojos. Ella intentó obedecer, intentó hablar, pero lo único que salió de sus labios fue un débil gemido. «¡Llama al médico!», gritó Luca hacia la puerta donde estaba Tony. «Llámalo ahora mismo. Dile que tiene 10 minutos o le mostraré cómo es el infierno». Isabel sintió que la levantaban, ligera como una hoja seca. Luca la llevó en brazos, se dirigió rápidamente al dormitorio y la acostó en la cama. Ella temblaba, no por el frío, sino porque su cuerpo estaba demasiado débil para hacer otra cosa. 3 días sin comer en un cuerpo ya desgastado por años de privaciones eran más que suficientes para derribarla. «¡Eres una tonta!», gruñó Luca, cubriéndola con la manta. «¿Intentabas suicidarte solo para desafiarme? ¿Valió la pena?». Isabel no respondió. No tenía fuerzas. 15 minutos más tarde, un hombre de mediana edad, con el pelo canoso, entró en la habitación con un maletín de cuero negro. «Dr. Morrison», dijo Lucas secamente, «examínela». El médico se puso manos a la obra, comprobando su pulso, su presión arterial, sus pupilas y escuchando los latidos de su corazón. Le extrajo sangre, revisó los valores y su expresión se volvió más seria con cada resultado. Lucas se quedó de pie junto a la cama, con los brazos cruzados y los ojos gris plateados, sin apartar la vista de Isabel ni un segundo. «Bueno», preguntó cuando el médico finalmente se enderezó. Elder Morrison miró a Luca, luego a Isabel, con expresión grave. «Está gravemente desnutrida», dijo, «pero no solo desde hace 3 días». Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Sus marcadores muestran una deficiencia nutricional prolongada, baja densidad ósea, anemia crónica y atrofia muscular. Alguien ha estado matando de hambre a esta chica durante años antes de que llegara aquí. Luca no dijo nada. Isabel yacía allí. Cada palabra resonaba como una campana fúnebre. Recordó las comidas de su infancia, cuando su padre se gastaba en alcohol el dinero destinado a la comida. Recordó las noches en las que se acostaba con hambre, con el estómago vacío. Recordaba los años después de la muerte de su padre, cuando tenía 3 trabajos al día y aún así no ganaba lo suficiente para comer bien, y tenía que elegir entre el alquiler y la comida. «Necesita líquidos y supervisión», Dr. Morrison continuó. «Necesita comidas regulares y descanso. Si esto continúa, su cuerpo se colapsará por completo». El médico abrió su maletín, colgó una bolsa de suero y deslizó la aguja en el brazo de Isabel. Ella no se resistió. Ya no tenía fuerzas para resistirse a nada. Cuando el médico se marchó, Luca acercó una silla a la cama y se sentó. La habitación se sumió en un profundo silencio. Isabel miró fijamente al techo, con lágrimas resbalando silenciosamente por su frente. «¿Por qué te castigas así?», preguntó Luca finalmente, con una voz que ya no era fría, sino baja e indescifrable.
Isabel volvió la cabeza para mirarlo. Sus ojos azul grisáceos estaban apagados por el cansancio y las lágrimas. «Porque es lo único que aún controlo», susurró. «Me lo has quitado todo. Mi boda, mi futuro, mi libertad. Pero no puedes obligarme a comer. No puedes controlar eso». Luca la miró, con algo titilando en sus ojos gris plateados que Isabel no supo identificar. Se quedó en silencio durante un largo rato y finalmente habló con voz lenta y grave. «A partir de ahora, comerás como es debido. Es una orden, no una petición». Isabel quería discutir, quería escupirle en la cara otra vez, pero ya no le quedaban fuerzas. Lo único que podía hacer era quedarse allí tumbada, viendo cómo su captor velaba junto a su cama durante toda la noche como un fantasma paciente y preguntándose por qué sus ojos reflejaban un dolor que ella no entendía. En la quinta noche en el ático, Isabel había empezado a comer de nuevo. Aunque cada bocado le parecía como tragar grava, comía porque su cuerpo lo necesitaba, no porque quisiera complacer a Luca Benedetti. El Dr. Morrison venía a verla todos los días. Sus valores mejoraban lentamente y el color volvía gradualmente a su rostro, antes ceniciento. Pero había cosas que la comida y los suplementos no podían curar. Esa noche, tras días de agotamiento, Isabel finalmente se quedó dormida, y la oscuridad la arrastró de vuelta a la vieja casa en las afueras de Boston. Volvía a tener 8 años, acurrucada en un rincón de la cocina, con las manos sobre la cabeza, mientras su padre se alzaba como un volcán en erupción. El hedor del whisky barato le quemaba la nariz, agudo y repugnantemente familiar. «Eres inútil», rugió su padre, con el cinturón de cuero en la mano cortando el aire. «Eres igual que tu madre, te has ido y nadie la echa de menos». El cinturón cayó y el dolor se extendió como el fuego. Isabel gritó: «Por favor, papá, te lo ruego, no me pegues, seré buena, prometo que seré buena». Pero los golpes siguieron cayendo, primero en la espalda, luego en las piernas. Su risa salvaje resonaba en la estrecha cocina. En el dormitorio del ático de Manhattan, Isabel se retorcía en la cama, con las sábanas enredadas a su alrededor como si fueran ataduras. «No», gritó, con la voz quebrándose en la oscuridad. «Por favor, papá, no me pegues, me duele. Papá, por favor». Las lágrimas le corrían por las mejillas, aunque seguía con los ojos cerrados. Su cuerpo se encogió en la postura defensiva que había aprendido de memoria cuando era niña. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Luca Benedetti entró corriendo. Llevaba una pistola negra en la mano, ya amartillada, y sus ojos gris plateados barrían la habitación en busca de un intruso. Llevaba solo unos pantalones negros de dormir, con el pecho desnudo marcado por el escudo de los Benedetti tatuado sobre el corazón y viejas cicatrices esparcidas por su piel bronceada. Pero no había ningún intruso, solo Isabel retorciéndose en la cama, llamando a su padre en un delirio, suplicando a alguien que no la golpeara con la voz quebrada de una niña herida. Luca bajó la pistola y se quedó allí un momento, mirándola como si la viera por primera vez. Luego se acercó, dejó la pistola en la mesita de noche y se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no tocarla. «Isabel», la llamó con voz baja pero ya no fría. «Estás soñando. Nadie te está golpeando. Despierta». Ella seguía luchando, seguía llorando, seguía suplicando a su padre que parara. Lucas se quedó allí, paciente, repitiendo palabras de consuelo, con una voz que no reconocía como la suya. «Estás a salvo», dijo. «Nadie te está tocando aquí. Nadie». Poco a poco, muy poco a poco, Isabel dejó de retorcerse. Su respiración seguía siendo entrecortada. Las lágrimas seguían cayendo, pero su cuerpo comenzó a relajarse. Abrió los ojos, borrosos y confusos, y vio a Lucas sentado junto a la cama a la luz de la luna, que se filtraba a través de las cortinas. «Tú», susurró con voz ronca. «¿Qué haces aquí?» «Te oí gritar», respondió Luca, sin apartar los ojos de su rostro empapado de lágrimas. Isabel apartó la cabeza, avergonzada de haberle dejado verla así. «Solo fue una pesadilla», dijo, forzando su voz para que sonara firme. «No necesito que me consueles». Luca no respondió. Tampoco se marchó. Se quedó allí sentado en silencio, como un muro entre ella y la oscuridad. «Tu padre», dijo finalmente. «¿Te pegó?» No era una pregunta. Isabel cerró los ojos y las lágrimas volvieron a brotar. No respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente.
Luca la observó, con sus ojos gris plateados oscureciéndose con algo que Isabel no sabía nombrar. Quizás ira, quizás comprensión, quizás ambas cosas. Duerme, dijo, con una voz inesperadamente baja y suave. Me quedaré aquí. Nadie volverá a tocarte. Nadie. Isabel quería decirle que se marchara. Quería decirle que no necesitaba protección contra el hombre que la había secuestrado. Pero el agotamiento y el terror persistente de la pesadilla agotaron la poca resistencia que le quedaba. Cerró los ojos y por primera vez en años se sumió en un sueño sin sueños mientras alguien la vigilaba. Una semana después de aquella noche de pesadillas, Luca llevó a Isabel al restaurante de Benedetti por primera vez. Durante 7 días nadie mencionó el hecho de que él se había quedado junto a su cama hasta la mañana siguiente. E Isabel se esforzó por olvidar la extraña sensación de despertarse y encontrarlo todavía allí. Ojos grises plateados fijos en la ventana con una expresión distante y pensativa que ella no podía entender. Llevaba ropa del armario, no para complacerlo, sino porque no podía vivir en una toalla para siempre. El sub negro los llevó por las inquietas calles de Manhattan y finalmente se detuvo frente a un viejo edificio en Tribeca. Benedetti apareció ante Isabel como una joya escondida en el corazón de la ciudad. Ladrillos rojos cálidos en la fachada, ventanas con marcos de roble, un letrero de oro macizo con el nombre del restaurante grabado en elegantes letras cursivas. Luca le puso una mano en la espalda, con suavidad pero con firmeza, guiándola hacia el interior, e Isabel tuvo que admitir que no estaba preparada para lo que vio. En el interior, el restaurante era una mezcla perfecta de elegancia antigua y moderna. Techos altos coronados con lámparas de cristal, paredes de ladrillo visto que irradiaban calidez, mesas de caoba cubiertas con manteles blancos inmaculados y una amplia cocina abierta en el centro donde los comensales podían ver a los chefs trabajando. Todo irradiaba refinamiento y prestigio, desde los cubiertos de plata hasta las flores frescas en cada mesa. Este ha sido el restaurante de mi familia durante 3 generaciones, dijo Luca, con un tono en su voz que casi parecía orgullo. Mi abuelo lo abrió cuando llegó a Estados Unidos desde Sicilia. Mi padre lo heredó. Ahora es mío. Isabel no dijo nada. Intentaba conciliar al despiadado jefe de la mafia que la había secuestrado el día de su boda con el hombre que estaba en medio de su restaurante familiar hablando de su abuelo. Trabajarás aquí. Luca continuó, llevándola hacia la cocina. Pero antes de servir a los clientes, tienes que aprender a cocinar. Isabel se detuvo en seco. No sé cocinar, lo sé, por eso te enseñaré. Ella abrió la boca para protestar, pero Luca ya la había empujado hacia la cocina y había cerrado la puerta detrás de ellos. La cocina estaba vacía, ya que el restaurante aún no había abierto. Solo estaban ellos dos, de pie entre relucientes fogones, frigoríficos industriales y estanterías repletas de ingredientes que Isabel no reconocía. Luca se quitó la chaqueta del traje y se arremangó la camisa hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos bronceados y musculosos. Se ató un delantal negro a la cintura y de pie detrás de la barra parecía un hombre completamente diferente. Ya no era un frío jefe de la mafia, sino un chef absorto en su oficio. Hoy aprenderás a hacer pasta fresca, dijo. Es una receta de la familia Benedetti. Nadie fuera de la familia la conoce. Entonces, ¿por qué me la enseñas?, preguntó Isabel con amargura. No soy de tu familia, respondió Luca, mirándola a los ojos grises plateados sin revelar nada, porque estarás conmigo durante 3 años, tiempo suficiente para aprender algunas cosas. Deslizó hacia ella un bol con harina, un huevo y una pizca de sal. Hazlo. Isabel miró los ingredientes, luego a él, y decidió que si tenía que trabajar para él, lo haría a su manera. Rompió el huevo deliberadamente, dejando que la cáscara cayera en el cuenco. Mezcló la harina al contrario de lo que él le había indicado. Añadió demasiada agua. Amasó con demasiada fuerza, dejando que la masa se volviera pegajosa y se esparciera por la encimera en un caos total. Luca se quedó allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando su sabotaje sin cambiar de expresión. Cuando ella se detuvo, jadeando, con ambas manos cubiertas de masa, él se acercó con calma y tiró la masa fallida a la basura. Otra vez, dijo. Isabel apretó los dientes, tomó ingredientes frescos y repitió el sabotaje. Esta vez, añadió demasiada sal, lo que hizo que la masa quedara seca e imposible de trabajar.
Luca la tiró a la basura otra vez y otra vez. Ella lo intentó una tercera vez, una cuarta, una quinta. Cada vez encontraba una forma de arruinarla, y cada vez Luca la hacía empezar de nuevo con las mismas dos palabras, sin levantar la voz, sin perder la paciencia. Al sexto intento, Isabel estaba agotada y furiosa. ¿Por qué no te rindes?, gritó. ¿Por qué no entiendes que no quiero estar aquí? No quiero aprender a cocinar. No quiero hacer nada por ti. Luca se acercó, deteniéndose justo detrás de ella, tan cerca que ella podía sentir el calor de su pecho en su espalda. Porque yo no me rindo con lo que quiero, dijo, con su voz grave rozándole la oreja. Y tengo toda la noche, gorrión. Isabel se quedó rígida, con el corazón acelerado por razones que no quería admitir. Él le tomó las manos, las colocó en un cuenco con harina fresca y comenzó a guiarla en cada movimiento. Sus grandes manos envolvían las más pequeñas de ella, pacientes como si realmente tuviera toda la vida para esperar a que aprendiera a hacer un solo plato de pasta. La mano de Luca envolvió la de Isabel, guiándola para amasar la masa en círculos lentos y uniformes. Su aliento rozaba la nuca de ella, cálido y pausado, con aroma a sándalo y café expreso. Isabel intentó concentrarse en la masa que tenía entre las manos, pero todos sus sentidos parecían estar pendientes únicamente del hombre que estaba detrás de ella. Su pecho casi tocaba su espalda, sus brazos la rodeaban como una jaula invisible. Más despacio, dijo Luca, con su voz grave resonando junto a su oído. Estás amasando demasiado rápido. La masa necesita tiempo para que las partículas se unan. Isabel tragó saliva, con la garganta repentinamente seca. No entendía por qué su corazón latía tan rápido, por qué le ardía la piel donde él estaba más cerca. Odiaba a ese hombre. Se lo recordó a sí misma. La había secuestrado, había destruido su vida. Era el enemigo, pero su cuerpo parecía no escuchar a la razón. Mejor, dijo Luca, cuando la masa comenzó a suavizarse bajo sus manos. Aprendes rápido cuando no saboteas las cosas deliberadamente. Isabel no respondió. Se concentró en respirar con regularidad y en intentar no pensar en lo cerca que estaba él. Cuando la masa alcanzó la elasticidad adecuada, Luca soltó sus manos y se apartó, cogiendo un rodillo de madera. Comenzó a extender la masa en láminas finas, movimientos practicados como si lo hubiera hecho miles de veces. Isabel se quedó allí observándolo trabajar y por primera vez se permitió mirarlo de verdad. La cicatriz de su rostro comenzaba en la sien izquierda y le recorría el pómulo, con casi 10 centímetros de largo, como si alguien hubiera trazado deliberadamente una línea recta en un rostro por lo demás perfecto. Esa cicatriz, dijo Isabel sin pensar, ¿de dónde viene? Las manos de Lucas se detuvieron sobre el rodillo. No la miró, sino que mantuvo la mirada fija en la masa fina como el papel que tenía delante. Tras un largo momento, respondió, «Me la hice yo mismo». Isabel se quedó paralizada. «Te la hiciste tú mismo». Luca dejó el rodillo y se volvió hacia ella. Sus ojos gris plateados ya no eran fríos, sino oscuros como el cielo antes de una tormenta, llenos de algo profundo y doloroso. Hace 8 años, comenzó, con voz baja y lenta, como si cada palabra tuviera su propio peso. Tenía una hermana, Gianna. Tenía 16 años. Era hermosa como un ángel, inocente como una página en blanco, sin tocar por este mundo. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Isabel no se atrevió a respirar. Temía que cualquier movimiento pudiera hacerle callar. La secuestraron para pedir rescate. Luca continuó. La gente de Clove, pagué $10 millones. Exactamente lo que pedían. Seguí todas las instrucciones, sin policía, sin errores. Pensé que, si hacía todo bien, traerían a Gianna de vuelta. Su voz se redujo casi a un susurro. La trajeron de vuelta, en una bolsa para cadáveres. Isabel se llevó una mano a la boca y las lágrimas brotaron sin previo aviso. Luca la miró y por primera vez, Isabel no vio a un despiadado jefe de la mafia, sino a un hermano que había perdido a su hermana de la forma más brutal imaginable. Esa noche, después de enterrar a Gianna, cogí un cuchillo y me corté la cara. Dijo, así, cada día cuando me miro al espejo, lo recuerdo. Recuerdo que fui débil, recuerdo que fallé, recuerdo que nunca más podré permitirme confiar en nadie. Isabel no sabía qué decir. Se quedó allí, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mirando al hombre que tenía delante con ojos completamente nuevos. Ahora lo entendía. Entendía por qué era tan frío,
¿Por qué su necesidad de control rayaba en la obsesión? ¿Por qué sus ojos siempre transmitían un dolor que ella no podía descifrar? Había perdido a la persona que más quería y se había culpado a sí mismo durante 8 años. Lo siento, susurró Isabel con voz quebrada. No lo sabía. Luca la miró y en ese momento algo cambió entre ellos. Él ya no era solo su captor y ella ya no era solo una rehén. Eran dos personas con cicatrices, visibles o no. No necesito tus disculpas, dijo Luca, con voz firme de nuevo, aunque sus ojos seguían siendo más suaves que antes. Solo necesito que entiendas que no hago lo que hago por placer. Lo hago porque es la única forma que conozco de sobrevivir en este mundo. Volvió a centrarse en la masa y con un tono más ligero volvió a hablar. Ahora corta la pasta. Ya has desperdiciado suficientes ingredientes hoy. Isabel se secó las lágrimas. Se colocó a su lado y por primera vez desde que la habían secuestrado, siguió sus instrucciones sin intentar estropear el trabajo. 2 semanas después de su primera clase de pasta, Isabel comenzó oficialmente a trabajar en Benedetti's. Ya no saboteaba las cosas a propósito. En parte porque estaba demasiado agotada para seguir luchando en una guerra sin sentido. En parte porque, después de escuchar la historia de Jana, ya no podía mirar a Luca con puro odio. Empezó como ayudante de cocina, lavando verduras, picando cebollas y preparando ingredientes para los chefs. El trabajo era duro y monótono, pero Isabel llevaba años acostumbrada a lo duro y monótono. Al menos aquí le daban de comer bien y no tenía que preocuparse por el alquiler. El sábado por la noche, el restaurante estaba lleno. Isabel fue enviada a ayudar con el servicio porque faltaba personal. Llevaba un sencillo vestido negro y un delantal blanco, con el pelo cuidadosamente recogido. Llevaba platos, servía vino, limpiaba mesas, tratando de seguir el frenético ritmo del comedor. No sabía que Luca estaba sentado en la mesa VIP de la esquina, con sus ojos gris plateados siguiendo cada uno de sus movimientos durante toda la noche. Los problemas comenzaron cuando a Isabel le asignaron la mesa 7, donde un grupo de hombres de negocios celebraba un acuerdo exitoso. Ya habían vaciado 4 botellas de vino caro, y uno de ellos, un hombre de mediana edad, con la cara enrojecida por el alcohol, comenzó a mirar a Isabel con una mirada que ella conocía muy bien, la mirada de los hombres que ven a las mujeres como juguetes. «Hola, cariño», la llamó cuando ella le llevó el plato de postre. «Ven aquí». Isabel dejó la bandeja sobre la mesa, manteniendo una expresión profesional. «¿Hay algo más que pueda servirle, señor?» Él la agarró de la muñeca y la acercó a él. «Te deseo. ¿Cuánto por una noche?» «Benadi no te paga mucho, ¿verdad? Te pagaré el doble». Isabel liberó su mano de un tirón. «Lo siento, no soy ese tipo de persona». Se dio la vuelta para marcharse, pero él se puso en pie tambaleándose, borracho y desequilibrado, y le agarró la cadera con la mano, arrastrándola hacia su regazo. «No te hagas la difícil», le susurró al oído, con el aliento cargado de alcohol. «Todas las chicas que trabajan aquí saben cómo le gusta a Benedetti que le sirvan». Isabel se resistió, tratando de ponerse de pie, pero él era pesado y estaba demasiado borracho como para preocuparse. Su mano comenzó a manosearle el muslo, deslizándose bajo su vestido. «Déjame ir», gritó ella, arañándole la cara con las uñas. «¡Que alguien me ayude!». Todo el restaurante se quedó paralizado. Sus amigos borrachos se echaron a reír, pensando que era una broma, pero nadie se rió durante mucho tiempo. Una mano apareció por detrás, agarró la muñeca del hombre borracho y la retorció con fuerza. Isabel oyó un crujido agudo, como el de madera seca rompiéndose, seguido de su grito desgarrador que resonó en toda la sala. Cayó al suelo, miró hacia arriba y vio a Luca allí de pie, con el rostro completamente inexpresivo, pero con sus ojos gris plateados ardiendo con una furia que ella nunca había visto antes. Seguía sujetando la muñeca del hombre, y, con un movimiento rápido como un rayo, le dobló el dedo índice hacia atrás. Crujido. Otro grito. El dedo medio. Crujido. Otro grito. «Nadie toca lo que me pertenece», dijo Luca, con voz baja y gélida. «¿Lo entiendes?». El hombre borracho sollozaba y suplicaba, pero Luca no se detuvo. A continuación, le rompió el dedo anular, y esta vez el hombre se desmayó del dolor. Luca lo dejó caer al suelo como si fuera un saco de basura y luego se volvió hacia los amigos del hombre, los empresarios que segundos antes se reían.
Llévenselo y váyanse, dijo. Y si vuelvo a ver a alguno de ustedes en mi restaurante, les romperé más de 3 dedos. Arrastraron al hombre inconsciente, con el rostro pálido, sin atreverse a mirar a Luca ni por un segundo. Cuando se hubieron ido, Luca se volvió hacia Isabel, que seguía sentada en el suelo, con el vestido desarreglado y los ojos muy abiertos por la conmoción. Se agachó y le tendió la mano. ¿Estás herida? Isabel negó con la cabeza, incapaz de hablar. Ella puso su mano en la de él y él la levantó con tanta suavidad que ella casi se cae contra su pecho. Vete a casa, dijo Luca. Ya has terminado por esta noche. Tony acompañó a Isabel y al coche, y de vuelta al ático. Ella pensó en una cosa. Nadie toca lo que me pertenece. No sabía si eso la aterrorizaba o la hacía sentir segura por primera vez en muchos años. 3 días después del incidente en el restaurante, Isabel enfermó. Quizás fue el estrés que se había acumulado durante demasiado tiempo. Quizás fue su cuerpo, ya debilitado por años de privaciones. O quizás fue simplemente la primera gripe invernal. Fuera cual fuera la razón, aquella mañana, cuando Tony llamó a su puerta para invitarla a desayunar, no hubo respuesta. El corpulento guardaespaldas se quedó fuera durante 3 minutos. Llamó 5 veces más y luego decidió informar a Luca. Luca estaba en su estudio preparándose para una importante reunión con socios de Chicago, cuando Tony entró con cara de preocupación. No responde a la puerta, dijo Tony. No sé qué le pasa. Luca se levantó inmediatamente, dejando la pila de archivos sobre su escritorio, y se dirigió directamente a la habitación de Isabel. Llamó una vez, 2 veces. No se oía nada desde dentro, salvo un leve gemido. Empujó la puerta y la encontró acurrucada en la cama. La manta le cubría hasta la barbilla. Sin embargo, seguía temblando. Tenía la cara enrojecida, como si estuviera ardiendo, y el sudor empapaba su cabello oscuro. Isabel. Luca se acercó rápidamente a su cama, le puso una mano en la frente y la retiró de inmediato por el calor abrasador. Tenía mucha fiebre. Su piel parecía arder. Llama al doctor Morrison, le ordenó a Tony. Dile que venga inmediatamente. ¿Y la reunión? Preguntó Tony. La gente de Chicago está esperando. Cancélala. Pero señor, es un trato de $20 millones. Si nosotros... He dicho que la canceles. Luca lo interrumpió con voz dura como el acero. Diles que tengo una emergencia. Si no pueden esperar, que busquen otro socio. Tony asintió y desapareció por la puerta. Luca se sentó en el borde de la cama y observó cómo Isabel se retorcía por la fiebre. Cogió un paño húmedo del cuarto de baño y le secó suavemente el sudor de la frente y el cuello, con movimientos inesperadamente cuidadosos para un hombre cuyas manos habían roto tantos huesos. Isabel abrió los ojos, pero su mirada estaba desenfocada, sin reconocer al hombre que tenía delante. Deliraba. «Papá», susurró, con una voz débil y frágil como un hilo. «Tengo mucho frío. ¿Me puedes dar otra manta?» Luca se quedó inmóvil. Nunca la había oído llamar a su padre así, con dulzura y esperanza, como una niña que aún creía en el amor de su padre. «Prometo portarme bien», continuó Isabel, cerrando los ojos de nuevo y moviendo débilmente la cabeza sobre la almohada empapada de sudor. «No volveré a gritar, no volveré a pedir comida. Por favor, no me pegues». Luca apretó los puños y tensó la mandíbula hasta que los músculos se le marcaron bajo la piel. Sabía de su pasado de abusos desde aquella primera noche de pesadillas, pero oírla suplicar a su padre que no la pegara mientras deliraba era algo completamente diferente. Le hizo querer encontrar la tumba de su padre y desenterrarlo solo para matarlo de nuevo. «Tengo tanta hambre», lloró Isabel, con lágrimas resbalando por las comisuras de sus ojos cerrados. «Pero sé que no queda nada para comer en casa porque papá se bebió todo el dinero. No volveré a pedir nada. Lo siento». Luca no pudo soportarlo. Se agachó, le puso una mano en la mejilla y le habló con una voz baja y suave que no creía que aún poseyera. «No tienes que pedir perdón», le dijo. «No has hecho nada malo. Nadie te volverá a pegar. Estás a salvo». Isabel pareció oír su voz a través de la niebla de la fiebre. Giró la cabeza hacia él, con los ojos aún cerrados, y su expresión se suavizó ligeramente. «Alguien», susurró. «Hay alguien aquí conmigo». «Estoy aquí», respondió Luca. «Y no voy a ir a ninguna parte». El doctor Morrison llegó 20 minutos más tarde, examinó a Isabel y concluyó que tenía un caso grave de gripe y que necesitaba descanso y la medicación adecuada.
Dejó las recetas y las instrucciones y se marchó. Pero Luca no llamó al personal. Él mismo preparó unas gachas ligeras, le dio de comer cucharada a cucharada mientras ella entraba y salía del estado de conciencia, le limpió el cuerpo cuando la fiebre la empapó de sudor y cambió las sábanas él mismo cuando la ropa de cama se humedeció demasiado como para usarla. Tony se quedó fuera de la puerta, observando a su jefe hacer cosas que un jefe de la mafia nunca debería hacer, y comprendió que algo había cambiado. Durante 2 días, Luca no salió de la habitación de Isabel. Dormía en la silla junto a su cama, despertándose cada vez que ella gemía en su delirio, listo para frotarle la espalda, acercarle la manta o simplemente decirle que estaba allí, que no estaba sola. La segunda noche, cuando la fiebre finalmente bajó, Isabel abrió los ojos y por primera vez vio claramente al hombre sentado junto a su cama. Luca parecía agotado, sin afeitar, con ojeras, la camisa arrugada, pero sus ojos gris plateados estaban alertas y fijos en ella. «Tú», susurró con voz ronca, «¿cuánto tiempo llevas aquí?» Luca no respondió a esa pregunta. Simplemente levantó una mano y le apartó suavemente el pelo húmedo de la frente. «Tu padre», dijo con voz baja y muy controlada. «¿Cuántos años tenías cuando empezó a pegarte?» Isabel cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Desde antes de que pudiera recordar, había pasado un mes desde que Isabel se recuperó de su enfermedad, y todo entre ella y Luca había cambiado de una forma que no podía explicar. Él seguía siendo frío, controlador, el jefe de la mafia que Nueva York temía, pero con ella era diferente. Le preguntaba si tenía hambre antes incluso de que ella se diera cuenta. Le ponía otra manta cuando se quedaba dormida en el sofá del salón. La miraba con sus ojos gris plateados, que ya no eran fríos, sino más cálidos, más suaves, como si ella hubiera tocado algo dentro de él que él creía que había muerto hacía mucho tiempo. Isabel no se dio cuenta de qué día era hasta que Tony apareció en su puerta a las 7 solos de la tarde, con un vestido rojo oscuro en una percha y un par de zapatos de tacón a juego. «El jefe quiere que te pongas esto y subas a la azotea a las 8», dijo Tony, con una leve sonrisa misteriosa en su rostro. Isabel frunció el ceño. «¿Qué está pasando?» «Lo verás cuando llegues allí». Tony dejó el vestido sobre la cama y se marchó, dejando a Isabel sola con 1000 preguntas dando vueltas en su cabeza. Miró el vestido, tocó la suave seda y se dio cuenta de que era diferente de la ropa de diseño que tenía en su armario. Este era más sencillo, más elegante, sin logotipos ni excesos. Lo habían elegido para ella, no lo habían comprado para cualquiera. A las 8 en punto, Isabel subió a la azotea y se le cortó la respiración. La azotea del ático se había transformado por completo. Cientos de velas blancas parpadeaban por todas partes a lo largo de la barandilla, en el suelo y en estantes bajos, formando un suave mar de luz bajo el cielo nocturno de Manhattan. En el centro había una pequeña mesa cubierta con un mantel blanco, con 2 cubiertos y un jarrón con rosas rojas. Más allá, el horizonte de la ciudad brillaba como una alfombra de diamantes que se extendía hasta el infinito. Y junto a la mesa estaba Luca, vestido con una camisa negra sin corbata, con las mangas remangadas hasta los codos. No se parecía en nada al frío jefe de la mafia que ella conocía. Parecía un hombre normal esperando a una mujer. Y eso hizo que el corazón de Isabel se acelerara. «¿Qué es esto?», susurró, sin atreverse a creer lo que veía en sus ojos. Luca se acercó, sin apartar de ella su mirada gris plateada, recorriendo desde su cabello oscuro peinado detrás de las orejas hasta el vestido rojo que se ceñía a sus curvas y los tacones que la hacían un poco más alta. «Tu cumpleaños», dijo simplemente. Isabel se quedó paralizada. Había olvidado qué día era. Durante 9 años nadie había recordado su cumpleaños, ni siquiera ella misma. Hacía tiempo que había dejado de contarlos. ¿Qué había que celebrar cuando cada año no era más que otros 365 días de lucha por sobrevivir? «Tú», comenzó a decir, pero se le hizo un nudo en la garganta y las palabras no le salían. Luca la llevó a la mesa, le apartó la silla y se sentó frente a ella. Le sirvió vino tinto en la copa, con la luz de las velas bailando en sus ojos gris plateados. «Sabía que era tu cumpleaños por el expediente», dijo en voz baja. «Y también sabía que nadie lo había celebrado nunca contigo». Isabel bajó la mirada hacia su copa, con los ojos llenos de lágrimas. No quería llorar.
No quería volver a mostrarle su debilidad, pero no podía evitarlo. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué haces todo esto? Lucas se quedó en silencio durante un largo momento, estudiándola como si decidiera cuánto decir. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó una pequeña caja de terciopelo negro y la dejó sobre la mesa frente a ella. «Ábrela». Isabel abrió la caja con manos temblorosas. Dentro no había diamantes ni perlas, como ella esperaba, sino una sencilla y delicada pulsera de plata con un pequeño colgante en forma de gorrión. «Te mereces que alguien recuerde este día», dijo Luca, con una voz más suave de lo que Isabel había oído nunca. «Y te mereces algo, no porque sea caro, sino porque es tuyo». Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabel. Durante 27 años, nadie le había dicho nunca que se mereciera nada. Se levantó para darle las gracias, pero Luca también se levantó, rodeó la mesa y se detuvo frente a ella. Le secó suavemente las lágrimas de las mejillas con el pulgar. Un gesto tan tierno que Isabel olvidó que aquellas eran las manos que le habían roto los huesos. «No llores», le susurró. «No sé qué hacer cuando lloras». Isabel lo miró, con los ojos azul grisáceos húmedos, y se encontró con su mirada gris plateada, ardiente con algo que no se atrevía a nombrar. «Estoy intentando odiarte», susurró, «pero cada día me resulta más difícil». «Entonces no lo intentes más», respondió Luca, y se inclinó para besarla. Sus labios eran cálidos y suaves, el beso inesperadamente tierno, sin exigencia ni posesividad, como si le pidiera permiso, esperando a que ella lo apartara. Pero Isabel no lo hizo. Cerró los ojos, le agarró la camisa con las manos y le devolvió el beso. Bajo el mar de velas que iluminaba el cielo nocturno de Manhattan, Isabel Thornton besó a Luca Benedetti y ya no supo quién era la prisionera y quién el captor. El beso se prolongó como si el tiempo se hubiera detenido, y cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, con las frentes juntas y el aliento mezclándose en el aire fresco de la noche. Luca la miró, con sus ojos gris plateados oscurecidos por algo primitivo e intenso. Sin embargo, no se movió, no exigió nada, simplemente se quedó allí de pie y esperó. «Puedes detenerte en cualquier momento», dijo con voz ronca. «No te obligaré a hacer nada que no quieras». Isabel le devolvió la mirada y vio la verdad en sus ojos. Este hombre, el despiadado jefe de la mafia, al que toda la ciudad temía, le estaba dando una opción. Podía darse la vuelta, volver a su habitación, y él la dejaría marchar. Pero ella no quería irse. Por primera vez en su vida, Isabel no quería huir. Se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. Y esa fue toda la respuesta que Luca necesitaba. La levantó, con las piernas de ella envueltas alrededor de su cintura, y la llevó a su dormitorio, la habitación en la que ella no había entrado ni una sola vez en los últimos 2 meses. Esa noche, Luca no era un jefe de la mafia. Era simplemente un hombre que amaba a una mujer de una forma que nunca pensó que aún podría. La tocó como si fuera algo precioso. Besó cada vieja cicatriz que su padre había dejado en su cuerpo. Le susurró al oído que era hermosa, que era fuerte, que merecía ser amada. Y cuando Isabel susurró su nombre en la oscuridad, Luca, solo esa palabra, supo que estaba completamente perdido. No perdido en el control, sino perdido en el corazón que creía haber enterrado con Gianna 8 años antes. Pertenecieron el uno al otro por primera vez entre sábanas de seda negra y las luces de la ciudad que se filtraban por las ventanas. Y cuando Isabel se quedó dormida en sus brazos, Lucas se quedó allí mirándola hasta que amaneció. Pero a la mañana siguiente, cuando Isabel abrió los ojos, Lucas se había ido. Yacía sola en la enorme cama, con el cuerpo agradablemente dolorido. Los recuerdos de la noche anterior la invadieron como una avalancha. Se había acostado con su captor. Había gritado su nombre, le había suplicado. Había sentido cosas que nunca había sentido con nadie más. Y ahora él no estaba allí. El pánico se apoderó del pecho de Isabel. Se incorporó bruscamente y tiró de la sábana para cubrirse. Sus ojos azul grisáceos recorrieron la habitación desconocida con confusión. «Esto es un error», se susurró a sí misma. Un terrible error. Él solo estaba jugando con ella. La descartaría como lo había hecho Tyler, como lo habían hecho todos los demás hombres. Había sido una tonta al creer que merecía amor. Estaba a punto de salir de la cama, buscar su ropa y correr de vuelta a su habitación cuando se abrió la puerta del dormitorio.
Luca entró con una bandeja de desayuno, cruasanes calientes, huevos Benedict, un vaso de zumo de naranja natural y una sola rosa roja en un pequeño jarrón. Solo llevaba unos pantalones de dormir negros, con el pecho desnudo dejando al descubierto el tatuaje del escudo familiar y viejas cicatrices, y el pelo aún húmedo, como si acabara de ducharse. Cuando vio el miedo en el rostro de Isabel, se detuvo en medio de la habitación. «Pensabas que me había ido», dijo. «No es una pregunta, es una afirmación». Isabel no respondió, pero sus ojos lo decían todo. Luca exhaló, dejó la bandeja en la mesita de noche y se sentó en el borde de la cama frente a ella. No la tocó, no la forzó a nada. Simplemente se sentó allí y la miró con sus ojos gris plateados que ya no parecían fríos. «¿Qué tipo de hombre crees que soy?», preguntó en voz baja. Isabel tragó saliva. «No sé qué tipo de hombre eres. Ese es el problema». Luca levantó la mano y le acarició suavemente la mejilla, recorriendo con los dedos su mandíbula y su cuello, deteniéndose donde latía con fuerza su pulso. «Entonces déjame demostrártelo», dijo. «No soy Tyler. No desaparezco después de una noche. ¿Y tú?». Inclinó la cabeza con los ojos fijos en los de ella. «No eres una distracción. Eres la primera persona que he traído a esta habitación en 8 años». Isabel respiró temblorosamente. 8 años era el tiempo que había pasado desde la muerte de Jana. No había dejado acercarse a nadie en 8 años, y ella era la primera. «Desayunas», dijo Luca, levantándose y dirigiéndose hacia la puerta. «Luego te llevaré a algún sitio hoy, solo nosotros dos». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Isabel se quedó allí sentada, mirando el desayuno cuidadosamente preparado y la rosa roja en su pequeño jarrón. Y, por primera vez en 27 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, realmente merecía ser amada. Un mes después de aquella noche de cumpleaños, Isabel vivió el periodo más feliz de sus 27 años. Ella y Luca ya no dormían separados. Cada noche, ella se acostaba en sus brazos y escuchaba el ritmo constante de su corazón, como una nana que la llevaba a dormir sin pesadillas. Durante el día trabajaba en el restaurante, aprendiendo nuevos platos, ganando confianza en sus manos. Y cada noche, Luca la esperaba en el ático con la cena ya preparada o un tranquilo paseo por Central Park. Seguía haciendo frío con el mundo exterior, seguía siendo el jefe de la mafia que la gente temía, pero con ella era diferente. Le sonreía, sonrisas poco frecuentes que arrugaban la cicatriz de su rostro e iluminaban sus ojos gris plateados. Le contaba historias de su infancia en Sicilia, de su abuelo y la receta familiar de pasta, de Gianna, y las bromas tontas que solía gastar. E Isabel le hablaba de sí misma, de la madre que la abandonó, de los golpes de su padre, de los años que pasó luchando sola solo para sobrevivir. Por primera vez, Isabel sentía que pertenecía a algún lugar, a alguien. Pero la felicidad en el mundo de Luca Benedetti nunca duraba para siempre. Aquella fatídica noche, Luca tuvo que volar a Chicago para cerrar un importante acuerdo que ya había pospuesto una vez cuando Isabel estaba enferma. Estaría fuera 2 días, y antes de subir al avión, la besó largamente en la puerta del ático. «Dejaré a Tony aquí contigo», le dijo. «No salgas a menos que sea necesario y, si pasa algo, llámame inmediatamente». Isabel asintió con la cabeza, sin imaginar que algo pudiera salir mal en un edificio vigilado como una fortaleza. Se equivocaba. Cerca de la medianoche, Isabel dormía en el dormitorio de Luca cuando se oyeron disparos fuera del apartamento. Se incorporó de un salto, con el corazón acelerado, sin poder procesar lo que estaba pasando antes de que la puerta del dormitorio se abriera de una patada. Tony irrumpió en la habitación, con sangre brotando de su hombro y el rostro gris de dolor. «¡Corre!», gritó. «Los hombres de Kozlov están atacando. Yo los entretengo. ¡Corre!». Isabel saltó de la cama y corrió hacia la ruta de escape que Luca le había mostrado. Pero apenas había dado 3 pasos cuando se oyó otro disparo y Tony se derrumbó en el suelo. «¡No!», gritó Isabel, corriendo hacia él. «¡Tony!». Pero una mano la agarró del pelo y la tiró con fuerza hacia atrás, estrellándola contra el suelo. El dolor le atravesó el cuero cabelludo y cuando levantó la vista, vio a un desconocido inclinado sobre ella con una sonrisa cruel. Este hombre no se parecía en nada a Luca. Tenía unos 40 años, pelo rubio corto, ojos verdes fríos como el hielo y una cicatriz de quemadura
que le recorría el cuello y bajaba por el pecho. Llevaba una chaqueta de cuero negra y una pistola aún humeante en la mano. Así que esta es la pajarita de Luca Benedetti, dijo con un marcado acento ruso. Tengo que admitir que tiene buen gusto. Isabel se resistió, pero otro hombre le inmovilizó los brazos a la espalda. ¿Quién eres?, gritó. ¿Qué quieres? El ruso se agachó, le agarró la barbilla y la obligó a mirarle a los ojos. Soy Víctor Klov y quiero ver sufrir a Luca Benedetti. Ese nombre heló la sangre de Isabel. Víctor Klov, el hombre que secuestró y mató a Gianna, el hombre al que Luca había jurado destruir, pero al que nunca encontró. Y ahora estaba allí, sujetándole la barbilla, mirándola con los ojos de un depredador que por fin había encontrado a su presa perfecta. Los hombres de Víctor arrastraron a Isabel fuera del ático, pasando junto a los cuerpos de los guardias caídos, hasta el ascensor y bajaron al sótano, donde les esperaba una camioneta negra. Ella arañó, pateó, mordió y gritó hasta que le ardió la garganta, pero nadie acudió en su ayuda. Cuando la arrojaron a la parte trasera de la camioneta, le ataron las manos a la espalda. Le metieron un trapo en la boca. Víctor sacó su teléfono y marcó un número. Después de 3 tonos, alguien respondió, y el corazón de Isabel se rompió cuando escuchó la voz de Luca, la misma voz que le había susurrado palabras de amor solo unas horas antes. «Klov», gruñó Luca, con la voz cargada de odio. «¿Qué quieres?» Víctor se rió, encendió la cámara y la apuntó hacia Isabel. Ella sabía que Luca podía verla. Con el pelo revuelto, el rostro manchado de lágrimas, la boca amordazada y las manos atadas, oyó la brusca inspiración de Luca como una navaja cortando el aire. «Quiero ver de lo que eres capaz ahora», dijo Víctor. «La última vez fue tu hermana. Esta vez es tu amante. Ya sabes cómo acaba esto, Benedetti». Isabel vio el rostro de Luca en la pantalla, pálido como la muerte, con los ojos gris plateados ardiendo, con una rabia que nunca había visto. «Si la tocas», dijo Luca, cada palabra cayendo como un martillo, «no solo te mataré, borraré el nombre de los Klov de la faz de la tierra». Víctor se rió y terminó la llamada. El camión se adentró en la noche, llevando a Isabel hacia un destino del que no sabía si sobreviviría para escapar. 6 horas. Luca encontró a Isabel en 6 horas. 6 horas que le parecieron 6 siglos. Cada minuto que pasaba era como un cuchillo que le atravesaba el corazón. Cada segundo, una maldición que se lanzaba a sí mismo por haberla dejado sola. En el momento en que Víctor terminó la llamada, Luca se puso en contacto con todos sus conocidos, todos sus aliados, todas las personas que le debían un favor, todos los criminales con ojos y oídos en las calles de Nueva York. Prometió $1.000.000 a cualquiera que encontrara la ubicación de Isabel, y prometió una muerte lenta a cualquiera que se atreviera a ocultar información. Su jet privado dio la vuelta en pleno vuelo y se dirigió a Nueva York a máxima velocidad. Y durante todo el vuelo no dejó de hacer llamadas, dar órdenes, amenazar y suplicar cuando era necesario. Había perdido a Gianna por ser demasiado lento. No podía perder a Isabel. La noticia llegó a la 5ª hora. Un almacén abandonado en el distrito industrial de Brooklyn, alquilado por los Kozlove 2 semanas antes con un nombre falso. Luca no esperó, no hizo planes, no sopesó los riesgos. Reunió a 30 hombres, los mejores tiradores de la familia Benedetti, y asaltó el lugar como un huracán, pero no dejó que nadie fuera primero. Él mismo derribó la puerta principal de una patada. Los disparos rasgaron la noche como fuegos artificiales infernales. Luca disparó sin pausa, sin vacilar, sin piedad. Disparó a cualquiera vestido de negro que empuñara un arma. Disparó a las piernas, a los brazos, a la cabeza, sin importarle si estaban armados o se rendían. La sangre salpicó las paredes, el suelo e incluso su camisa blanca. Pero Luca no se detuvo. Arrasó habitación tras habitación, derribó puerta tras puerta, gritando su nombre como un animal herido, buscando a su media naranja. «¡Isabel!», gritó. «¡Isabel! ¿Dónde estás?». Y entonces lo oyó. Un gemido tan débil que casi se perdía entre los disparos y los gritos. Provenía de la última habitación, al final del pasillo. Una puerta de acero oxidada cerrada con llave desde fuera. Luca voló la cerradura y la abrió de una patada. Dentro reinaba la oscuridad, solo rota por una bombilla parpadeante que iluminaba una silla en el centro. Y en esa silla estaba Isabel.
El corazón de Luca se detuvo. Estaba atada a la silla, con las manos atadas a la espalda y las piernas atadas a las patas de la silla. El camisón de seda que llevaba cuando la secuestraron ahora estaba rasgado y manchado de sangre. Tenía la cara hinchada, un ojo morado y cerrado, y los labios partidos y sangrando. Tenía moratones de color rojo oscuro y morado en los brazos y los hombros, como si alguien la hubiera utilizado como saco de boxeo. Su cabello negro estaba enmarañado y cubierto de sangre seca. Su cuerpo estaba desplomado como una muñeca abandonada. Isabel. Luca corrió hacia ella, se arrodilló y le tocó la mejilla con las manos temblorosas. Isabel, mírame. Estoy aquí. Te he encontrado. Ella abrió el ojo que le quedaba y cuando lo vio, las lágrimas brotaron de su rostro maltrecho. Intentó hablar, pero sus labios hinchados solo producían susurros entrecortados. Luca sacó su cuchillo y cortó las ataduras. En cuanto sus brazos quedaron libres, ella se derrumbó sobre su pecho, temblando como un pájaro herido. «Lo siento», susurró Luca, abrazándola con fuerza, como si fuera a desaparecer si la soltaba. «Lo siento, mi amor, lo siento». Era la primera vez que pronunciaba esas palabras desde la muerte de Jana. La levantó con delicadeza, como a una niña, y la sacó de aquella habitación infernal. A su alrededor yacían los cadáveres de los hombres de Clove, con charcos de sangre en el suelo de hormigón. Pero Luca no miró, solo la miró a ella, concentrado únicamente en sacarla de allí, llevarla a casa, ponerla a salvo. Tony esperaba fuera, con el hombro vendado, pálido, pero vivo. El leal guardia había tenido suerte. Le habían disparado en el hombro y lo habían atendido a tiempo. Cuando vio a Isabel en brazos de Luca, le ordenó al conductor que se pusiera en marcha de inmediato. Durante el trayecto de vuelta al ático, Isabel se recostó contra el pecho de Luca, con la cabeza apoyada sobre su acelerado corazón. Quería decirle que estaba bien, que estaba viva, que había llegado a tiempo, pero no tenía fuerzas para abrir la boca. Luca la miró, con los ojos gris plateados húmedos, aunque no dejó caer ninguna lágrima. Le besó la frente, el párpado magullado, los labios partidos, con suavidad, como si temiera hacerle más daño. «No dejaré que esto vuelva a suceder», le susurró al oído, con la voz temblorosa por la emoción que ya no intentaba ocultar. «Te lo juro, nadie volverá a tocarte. Nadie». Isabel cerró los ojos y por primera vez desde que la habían secuestrado, se sintió a salvo. El doctor Morrison salió del dormitorio del ático a las 3 de la madrugada, dejando a Isabel tumbada en la cama con vendajes alrededor de la cabeza, los brazos y el pecho, y una vía intravenosa en la vena. Tenía 2 costillas rotas, traumatismo abdominal, innumerables contusiones y la piel desgarrada, pero ninguna lesión interna grave. Viviría, se recuperaría. Pero para Luca, verla allí tumbada como una muñeca destrozada, le dolía más que cualquier bala que le hubiera atravesado el cuerpo. Cuando el médico se marchó y Tony se retiró y cerró la puerta tras de sí, Luca se sentó en la silla junto a la cama de Isabel y la miró. Miró su rostro magullado, sus labios partidos, las heridas que nunca deberían haber existido en su piel. Y, por primera vez en 8 años, Luca Benedetti lloró. No con las lágrimas silenciosas que había tragado la noche en que enterraron a Gianna, sino con sollozos entrecortados y temblorosos, el sonido de un hombre que había construido muros de acero alrededor de su corazón durante casi una década, y que ahora veía cómo se derrumbaban por completo por culpa de una mujer. Se inclinó hacia adelante hasta que su frente descansó contra el borde de la cama, con la mano agarrando los dedos fríos de ella, y lloró como si estuviera llorando todos los años en los que se había prohibido llorar. «Lo siento», susurró entre sollozos. «Prometí protegerte. Prometí que nadie te tocaría y fallé». Isabel no le oyó. Estaba sumida en el sueño profundo de los analgésicos. Pero Luca siguió hablando, siguió disculpándose, siguió llorando hasta que no le quedaron lágrimas. Luego se levantó, se secó la cara y salió de la habitación con los ojos secos y más fríos que nunca. Victor Clove había sido capturado vivo durante la redada. Estaba retenido en el sótano de otro almacén, encadenado a la pared. Tenía el cuerpo magullado por intentar defenderse. Cuando Luca entró, Victor levantó la vista y sonrió. La sonrisa de un hombre que sabía que iba a morir, pero que aún así quería provocar hasta el final. «¡Por fin has venido!», escupió Victor sangre en el suelo.
¿Estaba deliciosa la pajarita de Luca Benedetti? Mis hombres dicen que gritaba maravillosamente cuando... No terminó la frase. Luca agarró a Víctor por el pelo, le echó la cabeza hacia atrás y lo miró fijamente a los ojos verdes, fingiendo seguir sin tener miedo. Mi hermana, dijo Luca, con voz baja y lenta como una campana fúnebre, te suplicó que la perdonaras. ¿Lo hiciste? Víctor no respondió. Luca sacó el cuchillo de su cinturón, cuya hoja brillaba bajo la luz. Ahora, dijo, tú me suplicarás a mí. Luca comenzó con el meñique de la mano derecha de Víctor. Cortó lentamente, dejando que Víctor sintiera cada milímetro de acero atravesando la carne, los tendones y los huesos. Los gritos de Víctor resonaron en el sótano, pero Luca no se detuvo. El anular, el corazón, el índice. Cada dedo cayó al suelo con un grito y una súplica. «¡Por favor!», aulló Víctor, con lágrimas y sangre mezcladas en su rostro. «¡Por favor, mátame! ¡Mátame!». Luca se detuvo y miró a su enemigo, temblando y suplicando. Y recordó a Jana, recordó a la chica de 16 años que había suplicado a esos hombres por su vida y aún así la habían asesinado. Recordó a Isabel, recordó su rostro maltrecho y las heridas que cubrían su cuerpo. Mi hermana también suplicó, dijo Luca, con la voz helada. Y tú no la escuchaste. Mi Isabel también suplicó, y aún así la escuchasteis. Le cortó el pulgar y el grito de Víctor se convirtió en un gemido entrecortado. Ahora sabes lo que se siente al suplicar y no ser escuchado. Luca se levantó y miró al hombre que una vez había sido un jefe de la mafia rusa y que ahora no era más que un montón de carne temblorosa a sus pies. Sacó su pistola, presionó el cañón contra la frente de Víctor y apretó el gatillo. El disparo resonó y 8 años de odio finalmente llegaron a su fin. Pero Luca no se sintió aliviado. Se sintió vacío. Se dio la vuelta y se alejó. Regresó al ático, volvió a la cabecera de Isabel y se sentó allí, sosteniendo su mano hasta que amaneció. Cuando ella abrió los ojos y lo vio, susurró a través de sus labios desgarrados. ¿Has llorado? Luca negó con la cabeza, aunque las marcas de lágrimas secas aún marcaban sus mejillas. No he llorado. Isabel levantó su mano temblorosa y le tocó la cara. Mientes. 6 semanas después de aquella noche de horror, Isabel se había recuperado completamente físicamente. Los moretones habían desaparecido. Sus costillas se habían curado y los cortes en su piel se habían convertido en cicatrices tenues que sabía que permanecerían con ella de por vida. Pero no le daban miedo esas cicatrices. Le recordaban que había sobrevivido, que era más fuerte de lo que jamás había pensado y que alguien había destrozado el mundo para encontrarla. Durante 6 semanas, Luca no se había separado de ella ni un solo día. Canceló todas sus reuniones y le pasó todo su trabajo a Tony y a sus lugartenientes solo para quedarse con ella. Le daba de comer cuando sus manos aún temblaban, la llevaba al baño cuando no podía mantenerse en pie, se acostaba a su lado todas las noches y la abrazaba hasta que se quedaba dormida. Y cuando se despertaba de las pesadillas, él estaba allí, susurrándole que estaba a salvo, que él estaba allí, que nadie volvería a tocarla jamás. Esa mañana, cuando Isabel se despertó, Luca estaba sentado en el borde de la cama, con sus ojos gris plateados fijos en ella, con una expresión que ella no lograba descifrar. «Quiero llevarte a un sitio hoy», le dijo. «¿A dónde?», preguntó Isabel, incorporándose y apoyándose en su hombro. «De vuelta a Boston». El corazón de Isabel se encogió. No había vuelto a Boston desde el día en que la secuestraron de la suite nupcial del Fairmont CPP Play Plaza, casi 6 meses antes. No sabía si quería volver, pero cuando miró a los ojos de Luca, comprendió que no se trataba de un viaje casual. Él quería ayudarla a enfrentarse al pasado. 3 horas más tarde, el jet privado de Luca aterrizó en Boston y un Mercedes negro les esperaba en la pista. Su primera parada fue un cementerio a las afueras de la ciudad, donde el padre de Isabel había sido enterrado 9 años antes. Isabel se detuvo ante la sencilla tumba, mirando fijamente el nombre de su padre y los números que marcaban una sola vida. No sabía qué se suponía que debía sentir. El hombre que yacía bajo tierra la había maltratado durante toda su infancia, se había bebido el dinero destinado a la comida y la había dejado hambrienta. Había convertido sus primeros años en un infierno, pero seguía siendo su padre, el único hombre que había tenido antes de que Luca entrara en su vida.
Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Isabel, y ella no sabía si lloraba por el dolor o por el alivio. Luca se quedó a su lado sin decir nada, simplemente tomándole la mano y dejándola llorar hasta que se le secaron las lágrimas. No se merecía tus lágrimas, dijo finalmente, con voz baja y suave. Isabel se secó los ojos y lo miró. Lo sé, pero seguía siendo mi padre. Luca asintió con la cabeza, como si entendiera algo que no necesitaba explicación. Salieron del cementerio cuando el sol comenzaba a ponerse, y Luca la llevó al Boston Common, el parque más antiguo del país. La puesta de sol pintaba el cielo de rojo. La última luz se filtraba a través de los árboles otoñales, que perdían sus hojas y esparcían patrones dorados y anaranjados por los senderos de piedra. Caminaron junto al estanque, pasando junto a bancos donde parejas charlaban en voz baja, junto a niños que perseguían patos. E Isabel sintió una paz desconocida invadir su pecho. Luca se detuvo bajo un viejo arce, con hojas rojas cayendo a su alrededor como lluvia. Se volvió hacia ella, con sus ojos gris plateados reflejando algo que Isabel nunca había visto antes. Vulnerabilidad, incertidumbre, casi miedo. Isabel, dijo con voz baja y ligeramente temblorosa, llevas 6 meses conmigo, pero te conozco desde hace mucho más tiempo. Te he observado durante 9 años. Sé a qué hora te levantas, qué te asusta, con qué sueñas cuando duermes. Te conozco. Hizo una pausa y respiró hondo. Pero nunca esperé enamorarme de ti. Isabel sintió que su corazón daba un vuelco. Luca metió la mano en la chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo rojo. Y, para su sorpresa, se arrodilló entre las hojas que caían. Te quiero, dijo, con palabras sinceras y profundas. Y quiero que estés conmigo para siempre, conmigo en mi restaurante, en mi ático, en mi vida. Abrió la caja, revelando un anillo de diamantes que reflejaba la luz del sol que se desvanecía. No era demasiado grande, ni ostentoso, solo lo suficiente para expresar su amor. Cásate conmigo, dijo Luca. No por un contrato, no por una deuda, no por nada más que porque no puedo vivir sin ti. Isabel se quedó allí, con lágrimas corriendo por su rostro, mirando al hombre que una vez la había secuestrado el día de su boda y que ahora estaba arrodillado ante ella en Boston Common, pidiéndole que fuera su esposa. Y en ese momento, supo que tenía que decirle la verdad que había ocultado durante 9 años, la verdad guardada en la memoria USB que había encontrado entre las pertenencias de su padre tras su muerte, la verdad que podía destruir todo lo que habían construido. Isabel miró fijamente el anillo de diamantes que brillaba dentro de la caja de terciopelo rojo. Miró a Luca, arrodillado ante ella con sus ojos gris plateados llenos de todo el amor que poseía, y su corazón se hizo añicos. Lo amaba lo suficiente como para morir por él, pero no podía casarse con él, no mientras siguiera ocultando un secreto que podía destruirlo todo. Sus manos temblaban mientras se agachaba, cerraba con delicadeza la caja del anillo y la devolvía a la palma de su mano. Luca, susurró con la voz quebrada, por favor, levántate. La sonrisa de Luca se desvaneció. Se levantó lentamente, con los ojos gris plateados oscurecidos por la confusión y el dolor que no podía ocultar. Isabel. Su voz me estaba excitando. Isabel asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin molestarse en secárselas. Gracias por darme una opción, dijo, cada palabra cortándole la garganta como una navaja. Pero mi respuesta es no. ¿Por qué?, preguntó Luca, apretando los dedos alrededor de la caja del anillo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pensaba que nos queríamos. Te amo, dijo Isabel. Y era la única verdad de la que estaba absolutamente segura en ese momento. Te amo más que a nada que haya amado en mi vida, pero no puedo casarme contigo. No así. Luca la miró, con los ojos llenos de dolor. ¿Qué significa no así? ¿Qué me estás ocultando? Isabel metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña memoria USB. Lo había llevado consigo durante 9 años, escondido como una piedra que le oprimía el pecho, con miedo de abrirlo, con miedo de mirarlo, pero también con miedo de tirarlo hasta que se enamoró de Luca, hasta que supo que no podía construir un futuro con él sobre una base de mentiras. ¿Qué es eso?, preguntó Luca, mirando fijamente el USB que ella tenía en la mano. Lo encontré entre las cosas de mi padre después de que muriera, dijo Isabel con voz temblorosa. Durante 9 años tuve demasiado miedo de abrirlo.
Pero cuando me enamoré de ti, lo hice. Le puso el USB en la mano, y cuando su piel tocó la de él, tuvo que reunir todas sus fuerzas para no derrumbarse en sus brazos y rogarle que lo olvidara todo. «Ábrelo cuando yo ya no esté», le dijo, mirándolo fijamente a los ojos. «Prométemelo». Luca la miró a ella, luego al USB y volvió a mirarla a ella. No entendía lo que estaba pasando, pero podía ver el dolor en sus ojos. Podía ver cómo se estaba destrozando. «Te lo prometo», dijo. Pero Isabel no le dejó terminar. Dio un paso adelante, le puso las manos en la cara, memorizando el calor de su piel por última vez, y le besó. Puso todo su ser en ese beso, todo el amor que no podía expresar con palabras, todas las disculpas que no se atrevía a decir, todos los sueños de un futuro que sabía que nunca se harían realidad. Lo besó como si fuera la última vez, porque sabía que lo era. Cuando se apartó, Luca seguía con los ojos cerrados, como si intentara retener ese momento para siempre. E Isabel se dio la vuelta y echó a correr. Corrió entre las hojas rojas que caían, pasó junto a los bancos del parque, pasó junto a parejas que la miraban conmocionadas. Las lágrimas le nublaban la vista. El frío viento otoñal le cortaba la piel, pero no se detuvo. Oyó a Luca llamarla por su nombre detrás de ella, con la voz ronca por la desesperación y la confusión. Pero no se volvió. No podía. Si se volvía, correría a sus brazos, mentiría diciendo que todo estaba bien, se casaría con él y viviría en una felicidad prestada hasta que la verdad saliera a la luz por sí sola. Y entonces él la odiaría. Creería que lo había engañado desde el principio. Era mejor dejar que él descubriera la verdad por sí mismo, dejar que decidiera si todavía la quería una vez que supiera todo. Isabel salió corriendo del parque, paró un taxi y se subió. «Lléveme al aeropuerto», le dijo al conductor con voz quebrada. El taxi se alejó a toda velocidad y, a través de la ventana trasera, Isabel vio a Luca de pie junto a la puerta del parque, con la caja del anillo en una mano y el USB en la otra, mirándola con el rostro de un hombre que acababa de perder su razón de vivir. El jet privado de Luca despegó de Boston 2 horas después de la desaparición de Isabel. Se sentó solo en la cabina, mirando fijamente la memoria USB que tenía en la mano sin abrirla. A su lado yacía la caja del anillo, aún cerrada, y una carta que Tony le acababa de entregar. Una carta que Isabel le había confiado al leal guardia antes de huir. Con instrucciones de entregarla solo después de que el avión hubiera despegado, Luca abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. «Luca, si estás leyendo esta carta, significa que ya me he ido. Encontré este USB entre las pertenencias de mi padre después de su muerte. Durante 9 años no me atreví a abrirlo porque tenía miedo, pero cuando me enamoré de ti, lo abrí. Y ojalá no lo hubiera hecho. Dentro hay una cuenta bancaria suiza con $2 millones de dinero sucio procedente de negocios en los que estaba involucrado mi padre. Pero esa no es la razón por la que no puedo casarme contigo. Lo que me impide casarme contigo es la evidencia que demuestra que la persona que preparó el escenario para el secuestro de tu hermana, la tragedia que llevó a la muerte de Gianna, no fue Viktor Kozlov, fue mi padre. Antes del accidente que le quitó la vida hace 9 años, ya había traicionado a tu padre al filtrar secretos vitales a los Kozlov. Ese veneno tardó 1 año en propagarse. Pero Gianna murió por las sombras que mi padre proyectó mientras aún vivía. La deuda de unos $200,000 que dijiste que mi padre tenía nunca existió. Era el precio que tu padre fijó para castigar al mío. Pero mi padre murió antes de poder pagarla. No puedo casarme contigo sabiendo esta verdad. No te merezco, pero te amo. Esa es la única verdad de la que estoy seguro. Isabel. Luca terminó la carta y durante un largo rato se quedó allí sentado, mirando al vacío. Luego se rió. No era una risa amarga ni de dolor, sino la risa de alivio de alguien que por fin había comprendido algo. «Tonta», susurró. «Mi querida y tonta chica». «Tony», llamó. «Da la vuelta al avión». «Pero señor, estamos volando de vuelta a Nueva York, de vuelta a Boston», dijo Luca, con voz que no admitía réplica. Inmediatamente, 45 minutos después, Luca encontró a Isabel en una pequeña cafetería cerca del aeropuerto, el mismo lugar donde ella había lavado platos durante 2 años antes de conocerlo. Estaba sentada sola en un rincón, con ambas manos alrededor de una taza de café frío, los ojos enrojecidos por el llanto,
mirando por la ventana con la mirada vacía de alguien que lo ha perdido todo. Cuando se abrió la puerta de la cafetería y Luca entró, Isabel levantó la vista y se puso de pie de un salto, haciendo que la silla se cayera detrás de ella. «Tú», susurró, «lo has leído. ¿Por qué sigues aquí?» Luca se acercó y se detuvo frente a ella, con sus ojos gris plateados ya no fríos ni heridos, sino cálidos y gentiles de una manera que Isabel nunca había visto. «¿Crees que eso cambia algo?», preguntó con voz baja y firme. «Tu padre está muerto. Tú no eres tu padre». «Pero Gianna», dijo Isabel, con las lágrimas brotándole de nuevo, «tu hermana murió por culpa de mi padre. No puedes perdonar eso». «Gianna murió hace 8 años», respondió Luca, «y yo he vivido en el odio durante demasiado tiempo. Ya no quiero odio. Te quiero a ti». Le tomó la mano y la apretó con fuerza, como si temiera que ella volviera a huir. «Esa deuda», continuó, «nunca existió. Tienes razón. Mi padre la creó para castigar a la tuya, pero cuando tu padre murió, podría haberla borrado». Isabel lo miró, confundida. «Entonces, ¿por qué no lo hiciste?» «Porque necesitaba una razón para tenerte cerca», respondió Luca, y por primera vez parecía un niño confesando su culpa. «Cuando te encontré, solo quería que me pagaras. Pero cuando te conocí, cuando te vi allí de pie con ese vestido de novia, supe que no podía dejarte marchar. Inventé esa deuda para tener una excusa para retenerte». Isabel se quedó allí, con la boca abierta, sin saber si reír o llorar. «¿Lo sabías desde el principio?», preguntó ella. «Sabías lo que hizo mi padre. Yo sabía que tu padre traicionó al mío». Luca asintió. «No supe lo inocente que eras hasta que te conocí. Hasta que vi a una chica delgada y frágil, con un vestido de novia comprado en una tienda de segunda mano, que intentaba escapar de una vida miserable casándose con un hombre que no la merecía». Levantó la mano y le secó las lágrimas de las mejillas. «Tú no eres tu padre», repitió. «Eres Isabel. Eres la mujer que me enseñó a amar de nuevo después de 8 años de estar congelado. Eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida». Sacó la caja del anillo de su bolsillo y se arrodilló allí mismo, en la pequeña cafetería, bajo las miradas atónitas de los demás clientes. «Cásate conmigo, Isabel. No por la deuda, no por los pecados de tu padre, sino porque te amo y no puedo vivir sin ti». Isabel miró al hombre arrodillado ante ella, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York, arrodillado en una cafetería barata de Boston para pedirle matrimonio, y ella no necesitó ni un segundo más para pensar. «Sí», dijo, con la voz entrecortada por las risas y las lágrimas. «Sí, quiero». 6 meses después, la boda se celebró en el restaurante Benedette. No fue una gran celebración con cientos de invitados, sino una ceremonia íntima con solo sus seres más cercanos. Tony fue el padrino. Rachel voló desde Boston para ser la dama de honor, y todo el restaurante estaba decorado con rosas blancas y velas brillantes. Isabel llevaba un vestido de novia blanco, esta vez no de segunda mano, sino elegido por el propio Luca, sencillo y elegante, que abrazaba las curvas de un cuerpo restaurado tras meses de amor y cuidados. Antes de entrar en la ceremonia, se paró frente al espejo del vestidor y la puerta detrás de ella se abrió. Luca entró con un traje negro, el pelo bien peinado, y se paró detrás de ella, subiéndole suavemente la cremallera del vestido, como la primera vez que se conocieron. Isabel se miró en el espejo y vio los familiares ojos gris plateados que la miraban con todo el amor del mundo, y sonrió. Esta vez el novio realmente se presentó. «Pequeño gorrión», le susurró Luca al oído. Isabel se volvió, colocó la mano sobre su pecho y sintió su corazón latir con fuerza bajo la tela. «Lo sé», dijo ella, «y estoy muy feliz de que lo haya hecho». La historia de Isabel y Luca es un viaje de la oscuridad a la luz, del odio al perdón, de la soledad al amor. Nos recuerda que el pasado no define quiénes somos, que no tenemos que cargar con los pecados de nuestros padres y que el amor verdadero tiene el poder de curar incluso las heridas más profundas. No importa lo cruel que haya sido la vida contigo, siempre hay alguien dispuesto a amarte, protegerte y ver tu verdadero valor. Lo importante es no perder nunca la esperanza, no dejar de creer en el amor y no permitir que el pasado te robe el futuro. Si esta historia te ha llegado al corazón de alguna manera, deja un me gusta en el video y compártelo con tus seres queridos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las conmovedoras historias
que te traemos cada día. Nos encantaría saber qué opinas. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya cambiado tu vida de la forma más inesperada? ¿Crees que el amor puede superar todas las barreras? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Valoramos y escuchamos sinceramente cada sentimiento que sale del fondo de vuestros corazones. Por último, deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida feliz y paz cada día. Gracias por dedicarnos vuestro tiempo en la historia de hoy. Adiós y hasta pronto en nuestros próximos videos.